Antes de entrar en el tema de hoy, quiero hacer una breve recapitulación de lo que vimos la semana anterior. Estamos viendo una serie de estudios bíblicos que con la ayuda del Señor, pues tenemos de aquí hasta final del año con los estudios bíblicos. Ahora bien, en primer lugar, nosotros vimos que debemos tener muy claro, hermano, usted lo tiene en la pantalla, debemos tener muy claro que la Biblia es la gran historia de redención. Eso está por encima de cualquier cosa. Nuestra Biblia no es un libro cualquiera, es un libro que muestra una historia redentiva. En segundo lugar, esta gran historia de redención podemos dividirla en temas. Y estos temas, importantes por supuesto para nuestro estudio, a estos diferentes temas les hemos llamado nosotros doctrinas bíblicas. Muy bien, ahora surge una pregunta, que lo vimos también la semana pasada, surge una pregunta. ¿Es necesario aprender doctrina bíblica? ¿Es necesario que nosotros tomemos nuestro valioso tiempo tratando de entender estas grandes verdades que han sido reveladas en la palabra? Bueno, la verdad es que sí, porque la verdadera iglesia, hermanos, está rodeada de sectas peligrosas y de sectas engañosas. Debemos tener mucho cuidado porque cerca, a los lados, arriba, abajo, por delante y por detrás, nos vamos a encontrar diferentes enseñanzas. Solo basta con encender el internet, poner el YouTube, ¿verdad? Y ahí encontramos a decenas de decenas. Pero además, hermanos, como dice el doctor Martyn Lloyd-Jones, y tenemos en la pantalla esta frase, la iglesia no solo está rodeada de todas estas sectas, hasta la propia iglesia está sumida en una terrible confusión. Hay una ausencia de doctrina, una carencia de definición y una disposición a permitir que todo el mundo diga lo que quiera. Por eso, nunca hubo un tiempo en el que se necesitara con más urgencia que los cristianos consideren juntos las doctrinas de la Biblia. Y hermanos, esta frase fue escrita hace casi 50 años. O sea, que si en aquel tiempo era muy necesario e importante, en este tiempo multiplíquelo por 50, ¿verdad? Porque cada año de estos 50 años pasados se han ido metiendo dentro de la iglesia tan gran cantidad de errores. Hay una carencia de definición. ¿Qué creemos? A ver. ¿Cómo lo creemos? A ver. ¿Cuándo lo creemos? A ver. No podemos estar así indefinidos. La palabra del Señor nos manda a tener definición. Sin embargo, como hablábamos también la semana pasada, recuerde, solo estoy teniendo una introducción breve. Breve. Como decíamos la semana pasada, hermanos, la doctrina bíblica no es un fin en sí mismo. La doctrina bíblica no es un fin en sí misma. Hermanos, la función de la doctrina bíblica no es informar, es transformarnos el alma. La semana pasada utilizábamos estas tres frases: ortodoxia, ortodulia, ortopraxia. Doctrina correcta, adoración correcta, práctica correcta. Si yo conozco las doctrinas bíblicas de forma correcta, yo voy a adorar a Dios con todas mis fuerzas, me voy a deleitar en Él con toda la pasión de mi corazón. Mis afectos van a estar encendidos por el Señor. Y eso me va a llevar a un estilo de vida, a una práctica cristiana de forma correcta. Así que una vez más, la doctrina no es un fin en sí mismo, sino es un medio para transformarnos. Nuevamente, no quiero que usted piense que aquí adulamos o adoramos hombres, ¿verdad? Y estamos ahí poniendo frases. Pero estas frases son muy importantes, están sacadas en el marco de un estudio doctrinal precisamente que realizó el doctor Martyn Lloyd-Jones. Una frase más dice: las doctrinas de la Biblia no son una asignatura de estudio. Por el contrario, deberíamos desear conocerlas para que una vez conocidas no nos envanezca el conocimiento, ni nos apasionemos con nuestra información, sino que nos acerquemos más a Dios en adoración y alabanza, porque hemos visto de una manera mucho más completa que nunca la gloria de nuestro maravilloso Dios. Así que, hermanos, ¿es importante la doctrina? O empecemos. El plan de redención está plasmado en las Escrituras, y los grandes temas que están en ese plan de redención nosotros los llamamos doctrinas bíblicas. Es importante conocerlas, sí, porque hay muchos errores y malas definiciones por ahí, pero no debemos adorar la doctrina
sino que nos debe llevar a una transformación. Nos debe de llevar a ver al Señor con todos nuestros afectos, a adorarle a Él y a vivir para su gloria. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Habiendo dicho todo esto, antes de empezar a ver cuántas y cuáles doctrinas podamos ver, lo primero que debemos hacer es contestar una pregunta. Y es una pregunta que se han hecho los estudiosos de la religión y de Dios a lo largo de la historia desde el principio de los tiempos. ¿Podemos conocer al Dios de la gloria nosotros, hermanos, débiles seres humanos? ¿Podemos conocer al Dios de la gloria de la forma correcta y darle a Dios la gloria de forma correcta? Bueno, la respuesta corta y con la que podríamos terminar el mensaje el día de hoy sería sí. Sí. El problema es que no podemos por nosotros mismos. O sea, podemos y debemos conocer a Dios para poder darle gloria, para entender su plan de redención. Pero hermanos, si nosotros por nuestro propio camino, por nuestro propio pie, por nuestro propio interés, decidiéramos conocer a Dios, no podríamos. No podemos llegar a Dios sin ayuda. No podemos conocer a Dios por nuestros medios o a través de nuestros propios esfuerzos. No podemos. Entonces, ¿cómo? Volvamos a la pregunta anterior. Volvamos. ¿Podemos conocer? Dijimos que sí. Pero ahora la pregunta inmediata es, ¿y cómo? ¿Y cómo podemos conocer? Bueno, la respuesta a esta interrogante es muy simple. Dios se ha revelado a sí mismo. Necesitamos que Dios se revele a sí mismo y Dios lo ha hecho. Dios se ha revelado a sí mismo. Así que antes de ver y ahondar en cualquier doctrina bíblica fundamental, lo primero que debemos ver nosotros es el concepto de la revelación divina. Y ese es el tema del día de hoy, la revelación divina. Empecemos con lo básico. Definamos el concepto. ¿Qué es la revelación divina? La revelación divina, hermanos, es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo, su naturaleza, sus obras, su voluntad, sus propósitos, o en palabras sencillas, por aquellos de que usted esté apuntando, ¿verdad? En palabras sencillas, la revelación divina es cuando Dios ha decidido retirar el velo que lo oculta para que podamos verlo. Dios ha retirado Él, porque nosotros no podemos retirar el velo, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dios? Yo quiero buscarte, quiero encontrarte. Voy a revelar. No. Él ha decidido retirar el velo que lo oculta para que nosotros podamos verlo. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay dudas, aportaciones, sugerencias? ¿Problemas en el amor? No, sí, hay muchos. Ahora bien, dentro de la revelación divina, Dios ha decidido revelarse a sí mismo principalmente de dos maneras. De una forma general y de una forma especial. Así es como nosotros lo vamos a dividir. De una forma general y de una forma especial. Muy bien, veamos entonces lo primero. Veamos cómo Dios se ha revelado de forma general. Bueno, en primer lugar, hermanos, Dios se ha revelado a sí mismo de forma general a través de la creación y la naturaleza. Otra vez, Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y de la naturaleza. Hermanos, cuando contemplamos la hermosura de la majestad que hay en la creación, nosotros debemos inmediatamente levantar nuestra mirada y decir, gloria a Dios por la belleza, gloria a Dios por el color de las flores, gloria a Dios por las montañas, gloria a Dios por las nubes, gloria a Dios por el firmamento, gloria a Dios por el, ¿cómo se llama el asteroide este que va bajando por aquí? Que lleva 50 millones de años sin venir y ahorita cabal el día de hoy se presentó. Gratitud, ¿verdad?
Cuando miremos esas cosas, hermanos, solo podemos decir, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido revelarse a sí mismo de esa manera. Yo lo decía, lo escribí en las redes sociales el día de hoy, lo he dicho ya en varias ocasiones, hermanos, si así es la creación, imaginémonos al Creador. Si así es la gloria del Creador, si así es la gloria de la creación, imagínate la gloria del Creador. Vamos a leer algunos textos. El primero está en Hechos capítulo 14, versos 15 al 17. Hechos 14, 15 al 17. Hermano David, quisiera leernos por favor el texto en voz alta. Espero que lo distinga ahí. ¿No llega a ver? ¿Alguien que sí llega a ver? Sí, a ver. Se da cuenta de que Pablo está en este texto hablando de la salvación, pero él introduce al Dios que salva. Y ese Dios que salva es el mismo Dios vivo, ¿se da cuenta de eso? Vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, ese es el Dios que tenemos, el Dios creador, el que ha creado cielos y tierra. Siguiente versículo, Romanos capítulo 1, 19 al 20. Hermano Jonathan, ¿quisieras leerlo tú, por favor? No hay excusa entonces para no creer o no saber que hay un Dios soberano que lo ha creado todo, hermanos, porque su poder, su deidad ha sido revelada claramente y se ha hecho claramente visible a través de todo lo creado. ¿Sí? A través, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otro texto más, Salmos 8:1. ¿Quién quisiera leerlo? Dios ha pintado un cuadro celestial y lo pinta cada mañana y lo pinta cada atardecer y lo pinta cada noche, y en ese cuadro Él ha puesto su gloria. Su gloria. Salmos 19, 1 al 6, este lo voy a leer yo. Dice, porque está muy chiquito, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, los días entre ellos se hablan. Los días entre ellos, tanto el día como la noche, proclaman la majestad del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que el alba sale o cada vez que el sol entra, que el sol se mete, en todo momento ellos están diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es como Dios se ha revelado. Hermano, cuando usted ve el sol que está saliendo o el sol que se está poniendo, usted no debe simplemente pensar: ¡ay, qué bonito! La madre naturaleza. No, hermanos, ese sol incomparable que está haciendo ese atardecer precioso o que está haciendo ese amanecer precioso es un dedo que apunta a Dios y dice: te amo con todas mis fuerzas. Verdaderamente, hermanos, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol en el cielo, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Él lo ha hecho todo, maravillosa e incomparablemente Dios creador. Por lo tanto, hermanos, todo lo creado es en sí mismo una revelación de Dios a los hombres. Yo existo y estoy aquí. Eso está diciendo Dios. Cuando nosotros vemos todo lo creado,
Cuando nosotros nos ponemos a analizar por un momento los colores y la belleza que hay detrás de una flor, todo eso dice, yo existo y estoy aquí. Es un cántico de amores de Dios con la creación. Es incomparable. Hermanos, y de esta idea que estamos hablando, de esta manera en la que Dios se ha revelado, se desprenden, hermanos, algunos argumentos que son llamados los argumentos apologéticos o los argumentos de defensa de nuestra fe en cuanto a la existencia de Dios. Hay varios más, yo solo les puse dos. El argumento cosmológico, la palabra cosmológico viene de cosmón y lógica o logi, que es estudio de, cosmológico, el estudio del universo, cosmón, universo, lógica o logi, estudio. Y este argumento, hermanos, nos dice que todo el universo tiene una causa primaria de origen. Todo el universo. Cuando algún ateo agnóstico venga usted a cuestionarle o hacerlo dudar de la existencia de Dios, usted pregúntele, ¿y dónde tiene o en quién tiene su causa todo lo que existe? Porque, hermanos, verdaderamente, yo les voy a ser muy honesto, ¿se necesita más fe para creer en la evolución? ¿Se necesita más fe para creer en una mega explosión de materia inerte creada por espontaneidad? ¿Se necesita más fe para creer eso que para creer en Dios? Aún los científicos más destacados han dicho que todo tiene una causa, todo tiene un origen, todo tiene una causalidad. Y el segundo argumento es el argumento teleológico que viene de la palabra telos, que es diseño, y logi, ¿verdad? Que es el estudio del diseño, el argumento teleológico que nos dice que todo lo creado tiene un diseño. Por lo tanto, si todo tiene un diseño, detrás hay un diseñador inteligente. ¿Cierto? Hermanos, sería una ridiculez que nosotros en nuestro magno conocimiento que tenemos, de pronto viniera yo absurdamente a decirles a cada uno de ustedes que este arreglo floral que se encuentra atrás de mí, de pronto, una mañana apareció. Las florecitas se fueron poniendo solas, de manera ordenada, una detrás de la otra, y todas crearon un diseño en una especie de pompa, ¿verdad? Esplendorosa, primorosa, con los colores bien seleccionados, y todos los colores combinan uno con el otro. Eso es ridículo, ¿verdad? ¿Qué me diría usted? Está loco, ¿verdad? Saber de qué se está metiendo el hermano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué me dice usted después? Usted mira esto y usted dice, no es posible, alguien tuvo que hacerlo. ¿Es verdad o no es verdad? Hermano, vea usted cualquier cosa. Mire la silla se hizo sola? No, alguien lo hizo. El reloj, alguien tuvo que haber hecho el reloj, ¿no es cierto? Alguien tuvo que haber metido pieza por pieza. Los teléfonos que usted tiene, es más, en la parte de atrás de los teléfonos usted va a encontrar que dice diseñado en o hecho en, ¿verdad? La mayoría hecho en China, ¿verdad? Pero hecho en, diseñado en, ¿cierto o no es cierto? Hay un diseñador detrás de todo lo que nosotros vemos, palpamos y tocamos. Ahora, hermanos, ¿por qué no habría un diseñador detrás del embarazo de una mujer? ¿Por qué no habría un diseñador detrás del código genético que a ti te hace alto, bajo, gordo, delgado, pelo quispinudo, pelo lacio, pelo rizado? ¿Por qué no habría un diseñador inteligente que ha definido el largo o el corto de tus pestañas, el color negro, blanco, azul, del color que quieras de tus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué sí puede haber un diseñador para esto? Pero para esto que es más inteligente, ¿por qué no? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por un momento en eso. Piense en todo usted, piense en todo usted. Mire, yo no me quiero meter en detalles, pero ¿usted se ha dado cuenta que tenemos un tubo de entrada y un tubo de salida? ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Si no, pues sería muy raro que no se hubiera dado cuenta de eso, pero tenemos un sistema digestivo, un sistema urinario, un sistema excretor, tenemos un sistema circulatorio, un sistema arteriovenoso que dirige todo, el oxígeno, lo pasa por el corazón, etcétera, etcétera. Tenemos el cerebro, que es unas 500 infinitas veces más grande que cualquier computadora que se haya diseñado en el planeta.
Y aún así, nosotros creemos que estamos hechos al azar. Somos un poco ridículos, ¿verdad? Somos un poco extraños como seres humanos, la raza humana. Hermanos, detrás de este diseño tan inteligente debe haber un creador inteligente. Amén. Así que Dios se ha revelado y lo ha hecho de forma general, en primer lugar a través de la creación y de la naturaleza. En segundo lugar, Dios se ha revelado a sí mismo de forma general a través de la providencia. A través de la providencia. Hermanos, todo lo que existe en este mundo no solo ha sido creado y ha sido dejado al olvido. Todo está infinitamente bien mantenido y sostenido por Dios. Todo. Vuelvo otra vez. Todo lo que existe en el mundo y en el universo entero tiene un orden preciso y un funcionamiento que está infinitamente bien mantenido y sostenido por Dios. En otra próxima ocasión, otro día, hablaremos un poco acerca de la doctrina de la providencia. Pero hermanos, el día de hoy, en este estudio de la revelación de Dios, debemos ser conscientes que Dios providencialmente lo ha hecho y dirige todo. Las estaciones, la lluvia, la nieve, los frutos de las cosechas, el oxígeno, la gravedad, los bebés en el vientre de la madre, las partículas atómicas, el movimiento de las grandes galaxias, como la osa mayor, como la osa menor, el lugar hasta donde se quedan las aguas, cómo paren las cabras monteses. ¿Sí, hermano? Es más, Job lo supo muy bien. Cuando Dios lo confrontó, Dios confrontó a Job, porque Job se estaba quejando. Estaba como diciendo, ¿y tú qué? ¿Por qué no haces nada, Dios? Dios lo confronta y le muestra su providencia. No tenemos el tiempo para verlo, pero en todo el capítulo 38, el capítulo 39 y el capítulo 40 de Job, yo le invito a que usted lo lea. Y usted se va a quedar infinitamente sorprendido. Infinitamente. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención leer que dice... En el libro de Job, dice el Señor, le dice a Job, ¿te has dado cuenta tú cómo es que el avestruz esconde sus huevos en un lugar poco protegido? ¿Te has dado cuenta que podría venir cualquiera y arrebatarlos? ¿Te has dado cuenta que podría aplastar ella misma, la avestruz, podría aplastar los huevos? ¿Te has dado cuenta tú de eso? Ahora, ¿sabes por qué lo hace así? Muy simple, porque yo no le he dado inteligencia. Es un ave tonta. Eso lo dice Dios. Es un ave torpe. Sin embargo, cuando compite con cualquier jinete y con cualquier caballo, no hay nadie que le pueda hacer frente. Porque yo así lo he determinado. Es increíble. Hasta los detalles más minuciosos, las cosas más incomparables, están en la providencia de Dios, están en el programa curricular de Dios. Dios es excelso y Él lo controla todo. Hermanos, todas las cosas se mueven y son controladas por causa o por la gracia y la providencia de nuestro Dios trino en todo su esplendor. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, hablando acerca de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Hasta ahí podríamos decir, gloria a Dios, ¿verdad? Dios creó y después se fue a su cama a dormir. No, porque Pablo continúa y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Literalmente, el texto, la palabra subsistir en el griego es, y todas las cosas en Él permanecen adheridas. Si Cristo por un momento, esto no va a ocurrir, pero si Cristo por un momento dejara de pensar en ti, por un momento, por un segundo,
todas las moléculas de tu cuerpo saldrían volando. Todos los átomos de tu organismo se evaporarían, dejarían de ser. Porque Él es el que mantiene en cohesión adheridas todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Así que, hermanos, Dios se ha revelado creando como creador. Dios se ha revelado a sí mismo en la providencia. Usted tiene que ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Las plantas siguen creciendo, los pajarillos siguen naciendo, los bebés siguen siendo engendrados, ¿verdad? En muchas ocasiones esto pues no está muy bien, ¿verdad? Pero igual, siguen siendo engendrados y Dios en el vientre los acomoda. Él le da forma. Tú tejiste todo lo que yo soy, todo mi organismo en el vientre de mi madre, dice el salmista. Así que, hermanos, Dios se ha revelado en la creación de manera general. Número 2, Dios se ha revelado en su providencia. Y en tercer lugar, hermano, Dios se ha revelado a sí mismo de forma general a través de la historia. Hermanos, nos basta con darle un vistazo a toda la historia del mundo. Y si tan solo pudiéramos verla toda de forma ordenada, realmente nos daríamos cuenta, hermanos, de que Dios se ha revelado a sí mismo a través de cada época en la historia. No hay una sola época en la historia donde Dios haya decidido darle la espalda a la humanidad. No hay ni un solo momento donde Dios haya decidido, hoy los voy a dejar a ver qué hacen, me voy a ir a mi trono, en mi palacio y a ver cómo se entienden ellos. Jamás. Todas las cosas que han ocurrido en la historia son una marca visible de la revelación de Dios. Dios ha permanecido. Dice el Salmos capítulo 9, si no estoy mal, capítulo 9, verso 7, dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Él ha puesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Se da cuenta? El Señor permanece siempre. Él permanece. Así que en cuanto a la revelación general, tenemos tres cosas como Dios se ha revelado. Número 1, dijimos que Dios se ha revelado a través de la creación. Número 2, a través de la providencia. Y número 3, de la historia. Una vez más, hermanos, porque los veo así un poco. Número 1, a través de. Número 2, providencia. Número 3, la historia. Sin embargo, hermanos, por sí misma, la revelación general no es suficiente. Debería ser suficiente, pero no lo es. Debería de ser causa de asombro para todos la revelación general. La gente debería de ver la creación, debería de ver el cuidado paternal que Dios ejerce a sus criaturas, debería de ver todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y la gente debería de caer rendida a los pies de Dios. El problema es que por causa del pecado, la vista de la humanidad está cegada. Por causa del pecado, hermanos, los ojos de los hombres están ciegos y no pueden comprender ni contemplar la grandeza del Señor. No pueden. Déjeme ilustrárselo de una manera muy visual. Vea conmigo esta diapositiva que viene a continuación. Este es el lago de Atitlán. Es probablemente uno de los lugares más hermosos que hay sobre la faz de la tierra. Y para los que nos estén viendo quizá en otra parte del mundo, les invitamos a que vengan a Guatemala a conocer el lago de Atitlán. Ahora bien, hermano, lleve usted a un impío a este lago, a un inconverso, por primera vez. Llévelo al lago de Atitlán. Seguramente se va a asombrar, ¿cierto o no es cierto? Seguramente va a decir: ¡wow! ¡Qué volcanes! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué preciosas nubes! Pero después de su asombro, probablemente dirá algo así como: ¡qué grande que es la madre naturaleza! ¿Cierto o no es cierto? La Pachamama. Hermanos, nosotros nunca vamos a escuchar de la boca de un impío, nunca vamos a escuchar decir: gloria a Dios por esa bendita creación. Nunca, jamás.
nosotros podríamos, bueno, este es un cuadro maravilloso, pero podríamos exponerle otro cuadro que supera con creces y sin límites la belleza de todo el universo, que es la cruz de Cristo. Y el impío diría, qué tristeza, pobre hombre que lo están matando, qué pena. Veía a una persona en el internet contar la historia, una persona impía por supuesto, contar la historia de cómo había sido su reacción detrás de ver la película de la Pasión de Cristo. Me llamó mucho la atención porque la historia que cuentan es que al salir del cine de ver la Pasión de Cristo hace ya muchos años, 2002 por ahí, salieron de la película, iban en su vehículo y de pronto dice que un policía los detiene. Eso fue en España. Y el policía los detiene y les pregunta, ¿qué les pasa? Y entonces dice que la muchacha empieza en llanto. Y entonces el policía, ¿qué te pasó? Es que vimos a un hombre morir cruelmente. Cruelmente. Y el policía, ¿dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el hombre le dijo, es que acabamos de salir de ver la Pasión de Cristo. Váyanse, les dijo. Increíble, porque esa es la reacción de un impío. Cristo muriendo en la cruz es la estampa más triste, más cruel que se puede ver. Y es verdad, ¿es cierto o no es cierto? Es una estampa cruel, terrible. Sin embargo, es el momento más glorioso para el cristiano. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. La cruz es el lugar de nuestra gloria. Y la tumba abierta es el lugar de nuestra victoria. Hermanos, nosotros vemos ese momento como algo glorioso, como un cuadro pintado por el arquitecto y pintor más glorioso del universo. Sin embargo, vuelvo otra vez, un impío va a ver lo que sus ojos carnales le permitan ver. Así que, hermanos, las evidencias están ahí. Las evidencias son notorias. Es evidente, hermanos, cuando usted contempla esa imagen, usted no puede pensar que ese fondo que está ahí, esos volcanes que están, esas nubes que están, ese lago que está ahí, haya sido hecho al azar. No se puede. La evidencia está allí. De modo que, como dice el apóstol Pablo, no tienen excusa. Pero hermanos, no es suficiente. A causa del pecado, el hombre carnal se niega deliberadamente a exaltar a Dios. Siempre. Veamos un texto más. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dio cuenta lo que dice Pablo? Habiendo conocido a Dios. ¿Cómo le conocieron? Es que Dios se reveló a través de lo creado, como dice el versículo anterior, de modo que no tienen excusa, pero aún habiéndolo conocido, no le glorificaron. Ven el lago de Atitlán y no dicen gloria a Dios. Ven el lago de Atitlán y dicen, qué cosa más bonita, la naturaleza es maravillosa. Así que, hermanos, la evidencia es suficiente, pero al estar en pecado no basta para llenarnos de todo el conocimiento de Dios. Así que volvemos otra vez al punto de origen. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo? Hermano, lleva ya 35 minutos hablándonos aquí de la revelación general y creíamos que aquí nos iba a dar la magna, ¿verdad? Pero no, volvemos al mismo punto de origen. ¿Cómo conozco a Dios? Bueno, hay un segundo tipo de revelación, que es la revelación especial. La revelación especial. Vamos por partes. La Biblia nos dice que Dios ha decidido revelarse de forma personal y de forma particular a sus criaturas. Dios no solo se ha revelado de forma magna a todo el mundo por medio de lo creado, por medio de la providencia y por medio de la historia, sino que Dios también ha decidido de manera personal y particular mostrarnos su carácter, su naturaleza, su gracia salvadora y su redención. Dios ha decidido darse a sí mismo para que nosotros
le conozcamos. Es más, hermanos, la Biblia afirma que ella misma y solo ella proporciona ese conocimiento especial de Dios. Otra vez, la Biblia y solo la Biblia afirma de ella misma. Solo en la Biblia podemos encontrar el conocimiento de Dios. Que solo es en la Biblia donde podemos encontrar a Dios verdaderamente. Hermanos, las Escrituras son el registro de la revelación especial de Dios. Mire cómo lo dice. Vamos a leer Salmos capítulo 19, que lo teníamos también por ahí cuando iniciamos. Dijimos, Salmos capítulo 19, del 1 al 6, nos habla de cómo Dios se ha revelado en la creación, los cielos cuentan tu gloria, firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero ahora el verso 7 nos muestra el segundo tipo de revelación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que dice? Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. ¿De qué estamos hablando? De los mandamientos del Señor, de la palabra del Señor. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos, creo que ahí ya no lo dice. Verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo es que Dios se ha revelado? A través de la creación, de la providencia y de la historia, de manera general. Y de manera especial o específica, Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios se ha revelado a través de su palabra. Hermanos, el mensaje de la Biblia, toda la Biblia, en un sentido muy especial, es Dios revelándose a sí mismo. Es Dios dándose a conocer. Hermano, la Biblia no comienza diciendo, el hombre tenía necesidad. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó. ¿Cómo se revela entonces Dios desde el principio? Como el creador. Él es el Dios que crea. Él, si tú ves todo lo que está, si tú ves las flores, si tú ves el diseño, si tú ves todo lo glorioso, si tú ves el lago de Atitlán y eso te sorprende, que bueno, lee Génesis 1:1 y en la revelación especial te vas a dar cuenta quién lo hizo. Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, no necesitamos ir tan lejos. Génesis 1:1. Ahí nos da la revelación. Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, no se trata del intento del hombre por encontrar a Dios. Se trata del Dios eterno revelando, quitando el velo y dando una visión de quién Él es. Él es el Dios glorioso y se ha manifestado en esa forma. Hermanos, ahora bien, en medio de todo esto, de todo este libro, a lo largo de la Biblia, nosotros podemos contemplar cómo a Dios le ha placido revelarse de diferentes formas y maneras. En primer lugar, dentro de la palabra del Señor, de la revelación especial, a Dios le ha placido revelarse por medio de la palabra directa. Sí, por medio de la palabra directa de Dios. La Biblia nos registra que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, escuchaban la voz ¿de quién, hermanos? De Dios. Abraham, cuando recibió ese maravilloso llamado, que ese llamado también fue transmitido a Isaac y que fue transmitido a Jacob, a Israel. Hermanos, ese llamado fue con voz audible. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda, mira para arriba, cuenta las estrellas. ¿A que no puedes contarlas? No. Así será tu descendencia. Dios
Dios le habló de forma directa. Él fue amigo de Dios. Él fue amigo de Dios. Moisés viene y está cuidando a sus ovejitas y de pronto ve una zarza que no se consume y le llama la atención. Y entonces se acerca. ¿Y qué es lo primero que le dice? Alto, no te acerques. Hermano, si a mí una zarza ardiendo me empieza a hablar, yo me voy corriendo. ¿Se da cuenta de lo que pasó? O sea, es que lo leemos así como muy de corrido, ¿verdad? Es como parte de nuestro estudio devocional, nuestra lectura diaria. Y entonces apareció y Moisés y la zarza, y Dios le habló desde la zarza y le dijo, y retira las sandalias de tu... Hermano, eso tuvo que haber sido aterrador. Dios le habló de forma directa. Nuevamente, cuando recibió la ley, Moisés escuchó la voz de Dios de forma directa. Así que, hermanos, Dios se ha revelado en su palabra, hablándole a su pueblo de forma directa. En segundo lugar, por medio de las teofanías. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo se come? Una teofanía es cuando Dios se ha manifestado de una forma humana o de una forma dentro de la creación para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, la zarza que ardía, esa es una teofanía. Vemos a Dios, por supuesto, Dios no es una zarza. De la misma manera que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? Son manifestaciones que Dios ha utilizado para que nosotros en nuestra mente finita entendamos que ahí está Dios. ¿Vamos bien? Por ejemplo, en el capítulo 18 de Génesis, dice que Abraham recibió a 3 invitados. Esos 3 no son Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Esos 3 son 2 ángeles y Dios mismo. ¿Por qué sabemos eso? Porque 2 de ellos se apartaron y se fueron hacia Sodoma a advertir a Lot, ¿se recuerda de eso? Y ahí pasa toda la demás historia. Pero uno de ellos, el que era la voz cantante, la voz hablante, se queda hablando con Abraham y le dice, ¿encubriré lo que voy a hacer a mi siervo Abraham? Hermanos, ¿quién es? Es Dios mismo encarnado. Dios mismo haciéndose una figura de ser humano para que Abraham pudiera hablar con él. Y Abraham entendió, porque lo trata de Señor, de Jehová. Gedeón. Cuando Gedeón es llamado, dice que se le aparece el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Jehová mismo. Jehová mismo, hecho forma de hombre. Manoa. ¿Se recuerda de Manoa? ¿Quién fue Manoa? El padre de Sansón. Manoa tuvo un encuentro también con el ángel de Jehová en Jueces capítulo 13. El ángel de Jehová. Y cuando Manoa le pregunta, ¿y quién eres tú? Dice, ¿te tengo que yo responder mi nombre? ¿Tú no sabes acaso que yo soy el Altísimo? ¿Se puede imaginar eso? Fue un momento glorioso para Manoa. Ahora bien, la mayoría de teólogos afirman que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, del ángel del pacto, cuando la Biblia habla de una personificación, una teofanía de Dios, Dios hecho carne o Dios manifestado de una forma visible, humana, cada vez la mayoría, o por si no todos los teólogos coinciden en que es una referencia a Jesucristo mismo antes de la encarnación. Porque usted sabe que Jesús es eterno, ¿no es cierto? Él estaba desde antes de la fundación del mundo, Él no es creado. ¿Está conmigo, hermano? Él es Dios y por lo tanto, como dice también la palabra del Señor, Él es la imagen visible del Dios invisible. Así que cada vez que Dios ha hablado a su pueblo a través de una teofanía, la mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en que es una representación de Jesús antes de la encarnación. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, hermano. ¿Se recuerda lo que dijimos la semana pasada? Hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. En tercer lugar, a través de la palabra, hermanos, Dios se ha complacido en revelarse a sí mismo por medio de milagros, de señales y de maravillas a lo largo de su palabra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha revelado su poderío y su majestad a través de
portentos, de hechos milagrosos. Usted puede ver a Moisés, lo que ocurrió con Moisés, las 10 plagas, cómo el mar se abrió de par en par, hermanos. Ellos pudieron pasar y cuando ellos cruzaron, entonces cayó el mar encima de los egipcios. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Solo para que ellos cruzaran en seco? ¿No podía haberlos mandado Dios por otro lado? No, literalmente Dios le dice a Moisés, y esto es para mostrar mi poder enfrente de todos ellos. Moisés, Elías, Eliseo, cada uno de estos milagros no apuntan hacia los sujetos de la acción, apuntan hacia el Dios de la gloria. Revelan un poder superior, un poder mayor. Y especialmente, hermanos, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, todos esos milagros que ocurrieron en el tiempo de Jesús, todos los milagros que pasaron, todo lo que ocurrió en ese tiempo, hermanos, es una revelación de Dios. ¿Usted se recuerda cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y de pronto manda a sus discípulos y les dice, oigan, vayan a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías que hemos estado esperando o si tenemos que esperar más tiempo? Entonces ellos van y le preguntan a Jesús, ¿y cuál es la respuesta de Jesús? Mateo 11:5. Mire la respuesta. Díles, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Muy bien. Si yo en el siglo XXI leo esta respuesta detrás de la pregunta que le hicieron los discípulos de Jesús, ¿qué digo? Jesús, ¿cómo te explico? No es la pregunta que te están haciendo. Te están preguntando si tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, el santo. Si tú eres el grande, el grandioso, el Dios poderoso que estábamos esperando, y me contestas esto. ¿Por qué me estás contestando esto? Bueno, cualquier estudioso del Antiguo Testamento y cualquier persona del tiempo de Jesús que estaban allí y que recibían del Antiguo Testamento todo el tiempo, cualquier persona de esa época sabía que a través de la historia Dios se había revelado a través de milagros y portentos, y que el Mesías que vendría, el Dios hecho hombre, se manifestaría también de esta manera. Hermanos, por eso es que Juan dice, estas fueron las señales que hizo Jesús. Nótelo usted, cada vez que termina un milagro de Jesús, Juan dice, estas son las señales que hizo Jesús. ¿Señales de qué? De que Él era Dios. Tan simple como eso. Así que hemos visto hasta el momento 3 cosas. En primer lugar, la revelación especial de Dios se da en la palabra y se ha dado a través de palabras directas, por medio de teofanías, por medio de milagros, señales y maravillas. Número 4, en ciertas épocas le plació a Dios revelarse por medio de visiones, sueños y profecías, y no voy a ahondar mucho en esto porque toda la Biblia está lleno de eso. Faraón y José, Nabucodonosor y Daniel, los profetas mayores, los profetas menores, José el esposo de María, el apóstol Pablo y finalmente el apóstol Juan recibieron revelaciones, visiones, sueños y profecías. Así que esto no es de extrañarse. Dios se ha revelado también, le ha placido revelarse en ciertas épocas de la historia a través de todo eso. En quinto lugar, hermanos, Dios se ha revelado, y esto es lo más glorioso, en la redención de su pueblo. Dios ha redimido a un pueblo para sí. Esa es una revelación gloriosa. Le hago un recorrido. Dios se reveló a Noé, mostrándole lo que iba a hacer con un diluvio, pero dándole también un camino de redención a través de un arca. Dios se reveló a Abraham. Él fue llamado en medio de un pueblo pagano, porque no fue Abraham el que abrió su mirada al Señor, fue el Señor el que escogió a Abraham de un pueblo pagano y lo escogió como padre de una nación sobre la cual Dios consumaría su plan de redención. 3. Dios se reveló a Moisés y lo llamó para rescatar al pueblo de Dios y para que ellos se convirtieran en el pueblo de la historia de redención. 4.
Dios se reveló a la nación de Israel. Oye, hermano, Dios se ha revelado y se ha revelado y se ha revelado, mostrando su plan redentor a través de cada personaje que hay en el Antiguo Testamento. Dios se reveló en los cautivos de Israel que estaban en Babilonia, los sacó de allí para que ellos consumaran el acto de redención. Pero hermanos, el punto principal de la historia, el meollo del asunto, el parteaguas de la escena, la historia central de la revelación redentora de Dios es la revelación de Cristo Jesús. Dios se ha revelado en Cristo para la redención de su pueblo. En Gálatas capítulo 4, versos 4 al 5 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, ¿para qué, hermanos? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Por tanto, hermanos, el centro de la revelación de Dios, su gran historia de redención, por cuanto existe Adán, por cuanto existe Noé, por cuanto existe Abraham, por cuanto existe Moisés, por cuanto existe Israel y todas sus tribus y todos sus pueblos y todos sus profetas y todos sus sacerdotes y todos los levitas, por cuanto existen todos ellos, es para vindicar, exaltar y glorificar al verdadero israelita, a Cristo. Cristo es el centro de la historia. Abraham apunta a Cristo, Adán apunta a Cristo, David apunta a Cristo, Job apunta a Cristo, todos apuntan a Cristo. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién, hermanos? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por si no queda claro, le voy a poner un ejemplo. Juan 8:56. Mire lo que dice Jesucristo hablándole a los israelitas, a los fariseos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Se da cuenta, hermano? Todo el plan, todo, la cúspide, hermano, todo el centro de la historia, todo apunta hacia Cristo. La revelación magna de Dios. Allí, en la faz de Jesucristo. Y en último lugar, y no por ponerlo de último, lo estoy haciendo más importante, porque el más importante es Cristo. Pero hermanos, todo esto que estamos hablando, todo esto ha sido revelado a nuestros corazones por medio de algo que Dios hizo, por medio de la inspiración. Dios inspiró a los santos hombres en la antigüedad para que escribieran este libro y para que en este libro plasmaran todo tipo de cosas que Dios había inspirado, de tal manera que así pudiéramos conocer nosotros a Dios. Y finalmente, todo se centra en un personaje, en Jesucristo. Así que, hermanos, a través de la inspiración divina, recopilada en el canon de las Escrituras, Dios nos ha revelado la verdad absoluta de sí mismo y su plan de redención consumado en la obra de Cristo. Hermano, esto debería llenarnos de profundo asombro. ¿Sabe por qué? Si usted analiza la cultura, las diferentes culturas a lo largo de la historia, tenemos mitología de dioses paganos. Los egipcios tenían a sus dioses y los dioses egipcios estaban apartados de la humanidad egipcia, no se querían relacionar con ellos. Es más, hasta para los dioses egipcios la humanidad era un asco, era asqueroso. Ellos no podían relacionar ni acercarse. Tenemos a los dioses de los griegos, exactamente lo mismo. Ellos estaban metidos en el Olimpo, en su palacio en las nubes, alejados de la humanidad. De vez en cuando a veces le placía a Zeus, el dios magno, bajaba y violaba a alguna mujer. Pero después de eso no había más relación con la humanidad. Lo mismo pasaba con los romanos. Los romanos tenían una visión muy extraña acerca de sus dioses. Sus dioses eran alejados, grotescos, sanguinarios, perversos. Y de pronto Dios, el Dios verdadero, se revela como un Dios grande, poderoso, sublime y cercano. Incomparable. Está lejos de todo pensamiento humano
pero al mismo tiempo está con nosotros. Se ha revelado para estar con nosotros. Así que, hermanos, termino con esto. Y si alguien se ha perdido para el día de hoy, para este momento, si alguien ya está así como, ¿por dónde me están agarrando? Ya no sé ni por dónde ir. Si alguien se ha perdido, voy a hacer una síntesis a modo de conclusión a través de algunas afirmaciones cortas. En primer lugar, hermano, necesitamos conocer a Dios y no podríamos hacerlo a menos que Dios se nos haya revelado. Y gracias a Dios, Él ha decidido revelarse a sí mismo de forma general y de forma especial. Segunda verdad, segunda afirmación, Dios se ha revelado de forma general en la creación, en la providencia y la historia. Tercera verdad, pero por causa del pecado, el ojo carnal no percibe la gloria de esa revelación. Por tanto, Dios ha decidido revelarse de forma especial a lo largo de la historia con palabras directas, con teofanías, con milagros, con visiones, con sueños, con profecías y con la revelación de su plan de redención a través de toda la historia consumado en Cristo, quien es el pináculo más alto de la revelación de Dios. Y todo esto, hermanos, ha sido finalmente plasmado en su palabra, por medio de la inspiración divina, a través del Espíritu Santo, el cual, esta inspiración, es otro acto de revelación de Dios, otro acto muy especial de revelación de Dios. Así que, hermanos, el fin más elevado de todos nosotros es glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Para ello, ¿qué necesitamos? Principalmente conocer a Dios. No podemos glorificar a Dios y deleitarnos en Él si no le conocemos. Así que debemos conocerle. Y gloria a Dios, porque Él ha decidido revelarse. Y esa revelación fue consumada en Cristo y podemos encontrarla de forma especial en su palabra. Así que, hermanos, lo veamos o no lo veamos, lo veas o no lo veas, aquí está la revelación de Dios. Aquí es donde Dios se ha revelado. Aquí puedes conocerle. Aquí puedes contemplar con admiración cada uno de sus atributos, de su carácter, su gracia, su infinita bondad. Aquí, hermanos, puedes contemplar su santidad plena, puedes contemplar su redención. Y eso nos va a llevar a Cristo, indudablemente. Hermanos, por eso seríamos unos locos. Y permítame esta frase, esta palabra, y no se ofenda, pero seríamos unos canallas si nosotros no obedeciéramos la palabra del Señor. Amén. Porque Él, el Dios de la gloria, se ha revelado aquí. Amén. Aquí. Y podemos conocerle. Hermanos, contemplemos la belleza del Señor día tras día por medio de su palabra. Estudiemos su palabra, hermanos, y afinemos nuestro corazón con el suyo. Póngase en pie y quiero terminar con esto a modo de ilustración para que quede bien completo. Cuando una cámara, ¿usted sabe lo que es una cámara sinfónica, una orquesta sinfónica? Cuando una orquesta sinfónica se preparan, se disponen todos a empezar a tocar música clásica, instrumentos de violín, cello, etcétera, etcétera, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen no es ponerse el director enfrente y empezar y empezar, no. Lo primero que hacen, hermanos, es afinar. Afinar. Y eso al principio se escucha raro. ¿Usted lo ha escuchado? Muy bien. Estamos listos. Empecemos. Hermanos, nuestros corazones vienen desafinados de fábrica. Vienen desafinados, totalmente desafinados. Somos anticuerdos. Estamos desafinados totalmente. Pero entonces el Señor se para enfrente y nos pone la muestra. Esta es la nota. Esta es la nota. Afínate. Hermanos,
a través de la palabra, contemplamos la belleza del Señor y afinamos nuestro corazón con el suyo. Estamos desafinados, pero al final de la historia, Dios nos ha prometido terminar con una afinación tan perfecta que ya no nos pareceremos a nosotros, sino que nos pareceremos a Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has afinado nuestros corazones por medio de tu revelación, por medio de tu palabra, y sigues afinando nuestros corazones de acuerdo a tu palabra. Señor, nosotros somos pecadores, necesitados. Estamos en proceso de santificación. Hemos recibido justicia, hemos recibido santidad por tu causa y para tu gloria, pero necesitamos seguir siendo santificados. Por eso, Señor, ayúdanos a hacer de tu palabra no solamente una herramienta, no solamente un libro para defender nuestros argumentos más bajos, más indignos, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tu voluntad sea honrada, para que tu gloria sea proclamada, para que nosotros podamos ser afinados, nuestro oído, nuestro corazón, podamos ser afinados y llevados a esa afinación que tú deseas, que tú quieres, tal como Cristo es. Cristo que es el verdadero israelita, Cristo que es la vid verdadera, Cristo que nosotros, Señor, unidos a la vid, como pámpanos, podamos dar buen fruto y que ese fruto produzca un vino nuevo que sea agradable a tus ojos. Señor, amamos tu palabra. Como decía el salmista, es para mí como la miel, deleitosa más que la miel. Amamos tu revelación en Cristo. Es para nosotros el hecho más incomparable y más glorioso. Y aún, Señor, ahora que nuestros ojos ya no están cegados ni esclavizados por causa del pecado, ahora nosotros podemos contemplar los montes, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, los lagos, los volcanes, las flores, el embarazo de una mujer, las pequeñas partículas. Podemos contemplar el frío, podemos experimentarlo en nuestro cuerpo, sentir el frío, y a todo ello decir gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tú te has revelado. Ayúdanos a conocerte más y más, para que podamos cumplir con el fin último, el fin más alto, el más elevado, por el cual hemos sido creados todos nosotros. Los llamados de mi nombre, dijiste tú, para gloria mía los he hecho, los formé y los hice para mi alabanza. Señor, que podamos vivir de acuerdo a esa palabra, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.